Hola, ¿cómo están? Desde nuestro central de estudio, nuestro equipo, les vamos a hablar el día de hoy acerca del contrato de franquicia. Vamos a dar un concepto, vamos a hablar de las partes, vamos a hablar de los elementos, características y bueno, todo lo que tiene que ver en relación al contrato de franquicia. En primer lugar, ¿qué es una franquicia? Es un acuerdo entre el franquiciador, franquiciante y el destinatario o franquiciado, es decir, entre dos partes, por virtud de que el primero cede al segundo los derechos de uso determinado, como nombre, marca o así como los sistemas de producción y mercado del producto. En segundo lugar, vamos a hablar de las partes del contrato. Por un lado se encuentra el franquiciante, a quien le corresponde transmitir o ceder el uso de todos los derechos y de su propiedad intelectual dentro del área geográfica que esté como determinada. Y por otra parte está el franquiciatorio, a quien le corresponde pagar por el precio, por el uso y propiedad intelectual cedida para explotarlo en su negocio o empresa determinada. Bueno, para continuar les voy a hablar acerca de los elementos del contrato de franquicia. El primero es la propiedad por parte de una persona. El segundo es la cesión de una licencia por parte de un propietario o nombre u otra persona permitiendo tal nombre como la idea, el proceso o el equipo. Esta licencia implicará necesariamente la existencia de una relación contractual. Tercero, la inclusión en el acuerdo de cesión de licencia, de regulaciones y controles por parte del licenciatario relacionados con la operación del negocio. Es decir, en este caso todo debe funcionar de una manera muy uniforme. Cuarto es el pago por los derechos cedidos y otras contraprestaciones en el contrato. Muy bien, ahora hablaremos acerca de algunas cláusulas importantes contractuales, obviamente, sobre el ámbito de contrato de franquicia. No las vamos a mencionar todas porque dichas cláusulas son estipuladas por el franquiciante y se realiza a la hora de la celebración del contrato, por ende, pues obviamente cada una varía, pero sí digamos que hay un conducto regular de algunas cláusulas que son comúnmente utilizadas y son digamos que las más importantes. Entonces comencemos con la primera cláusula. Esta es la cláusula de determinación o fijación de lugar geográfico de explotación y esta se desprende en dos, lo que es la unifranquicia y la franquicia máster. La unifranquicia consiste en determinar y fijar un punto geográfico específico donde dicha franquicia va a tener su campo de acción, ¿ya? Por ende el franquiciatario va a tener ese punto geográfico y solamente va a tener un rango de acción en ese punto geográfico estandarizado previamente. La otra, que es la franquicia máster, tiene un amplio campo de acción, por ende es un lugar más amplio geográficamente hablando, donde este a su vez va a tener el poder de subfranquiciar a otros franquiciatarios, por ende el lugar de acción precisamente se hace más amplio para poder tener digamos que varias franquicias un campo geográfico mayor, ¿no? La segunda cláusula es la cláusula de término de duración del contrato como tal, importantísimo. Otra cláusula a mencionar es la cláusula derecho de auditoría e inspección por parte del franquiciante. Otra cláusula importante es las limitaciones del uso del know-how. Aquí hay que detenernos para colocar un punto importante y es la cláusula de confidencialidad y exclusividad para no tener fuga de información, cosa importantísima en este tipo de contrato. Otra cláusula a mencionar importante es el derecho y el pacto de las obligaciones por parte de ambas partes para hacer un registro del contrato en la Superintendencia de Industria y Comercio. Eso con el fin de tener ya efectos jurídicos y efectos legales sobre terceros. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las características legales del contrato. Como primera característica tenemos la característica bilateral. Esta nos indica que el contrato
tiene dos partes que se obligan recíprocamente. Una de estas se obliga a prestar el tema del know-how, el tema de asistencia técnica, el uso de la marca, y la otra parte se obliga a pagar por el mismo. La segunda característica es la característica de onerosidad. Esta nos indica que el contrato se realiza con el fin de generar una utilidad o rentabilidad para ambas partes. La tercera característica es la característica conmutativa, la cual nos indica que las obligaciones son equivalentes para ambas partes. La cuarta característica es la característica consensual, y esta nos indica que tanto en el contrato de franquicia nacional como internacional se realiza y se perfecciona mediante el acuerdo de voluntades. La quinta característica es la característica innominada atípica, y esta nos dice que no hay una norma como tal en el ordenamiento jurídico que regule el tipo de contrato de franquicia. La sexta característica es la característica adhesivo. Esta característica nos dice que las cláusulas impuestas en dicho contrato son impuestas como tal por el franquiciante y no pueden ser modificadas unilateralmente por el franquiciatario. La séptima característica es la característica de ejecución sucesiva. Esta nos dice que se tiene que realizar un cumplimiento de dichas obligaciones mediante un periodo de lapso del tiempo estipulado pues desde el inicio del contrato. La octava característica es la característica de las obligaciones de resultado. Esa nos dice que ambas partes deben tener un cumplimiento indefectiblemente. Y la novena es que es de colaboración empresarial, y nos indica que ambas partes deben de buscar un mismo fin común, que en este caso sería el éxito comercial del negocio. Puntos importantes en la franquicia y normas que se le pueden aplicar a este tipo de contrato. Bueno, en la ley colombiana no hay regulación expresa. La franquicia es lo que se considera un contrato atípico, porque sus elementos, definición y condiciones no están amparados en las normas. Esto lo que permite es una flexibilidad para las partes, pues ellos libremente deciden las condiciones de gobernar su relación. En un contrato de franquicia se deberán tomar al menos estos puntos, regular al menos estos puntos importantes, que es como primero, la licencia de uso de la marca. Esta es una autorización para el uso de los signos distintivos de una compañía, nombre, logo o colores. Transformación de conocimiento. Se estructuran obligaciones para el franquiciado para que éste adquiera los conocimientos sobre los métodos, estrategias y tácticas del negocio. Regalías. Es el valor periódico que debe pagar el franquiciado. Tiene diferentes formas de estipulación, pero suele ser un valor fijo más una comisión sobre ventas. El otro es valor de la franquicia, es el costo que establece el franquiciador para ser parte de su modelo de negocio. Muy pocas franquicias no establecen una suma inicial, pues suele entenderse como la contraprestación para abrir las puertas del negocio. La distribución, dependiendo del tipo de franquicia, que manejan distintos modelos, lo usual es que las partes acuerden comprar los productos del franquiciador y revenderlos en el territorio del franquiciado. El otro es exclusividad, que las franquicias se extienden por un territorio determinado de forma en que el franquiciador se obliga a otorgar autorizaciones similares que puedan entrar en competencia con el franquiciado. Confidencialidad.
El franquiciado recibe manuales y conocimientos que contienen información protegida por propiedad industrial y derechos de autor. Se comparte solo un cumplimiento del contrato de franquicia y se suele establecer graves penas en caso de que se incumplan con la confidencialidad. Tenemos por otra parte las garantías. La garantía y seguros. Es una relación de muy largo plazo que depende del cumplimiento de las obligaciones periódicas de las partes, por lo que se deben establecer pólizas que cubran los eventuales perjuicios que supongan un incumplimiento contractual. Y por último tenemos la etapa precontractual, en la que la negociación del contrato se devalúan datos financieros de gran importancia para el franquiciado, por lo que a partir del momento que se traban negociaciones serias, las partes tienen la obligación de actuar de buena fe y deberán responder por el incumplimiento de esto. Ahora vamos a hablar de las obligaciones que tiene el franquiciante y el franquiciador. Comenzamos con la primera obligación que tiene el franquiciante, que es transferir el know-how y la propiedad intelectual al franquiciatario. Así, a su vez, el franquiciatario, debe de pagar el precio que acordaron para tener el know-how y la propiedad intelectual. 2. El franquiciante debe de garantizar al franquiciatario durante la tenencia de su contrato el uso y el derecho de la propiedad tanto física para explotarlo económicamente. Así, a su vez, el franquiciatario debe de garantizar el buen uso de las instalaciones. El franquiciante deberá entregarle al franquiciatario de una manera organizada toda la propiedad intelectual y el know-how. Así lo va a tener que entrenar dándole capacitaciones. A su vez, el franquiciatario deberá atender todos los requerimientos para que se pueda cerciorar de que se le esté dando un buen uso a la marca. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de franquicias, comenzando con la franquicia maestra. Esta es cuando el franquiciado le da al franquiciatario la opción de que él pueda darle más uso a esta franquicia. Entonces, es decir, de que tú en un pueblo, en una ciudad, en una provincia puedas hacer subfranquicias. Segundo, franquicia individual. Ese es el típico caso en el que tú adquieres los derechos para explotar la marca de una franquicia. Franquicias múltiples es cuando adquieres el derecho de una franquicia, pero a diferencia de la franquicia maestra no vas a poder subfranquiciar. En este caso solamente vas a poder abrir más opciones de franquicias determinadas en un área específica. También está el caso de las franquicias corner. Estas se conocen como franquicias fijas o franquicias móviles. Franquicias fijas pueden ser en supermercados y franquicias corner o móviles pueden ser también en eventos como son los políticos, culturales y deportivos. Franquicias de servicio. Este es el caso de las franquicias cuando puedes dar la oportunidad de capacitar, instruir acerca de un tema específico como el inmobiliario, jurídico o contable. Algunos de los riesgos jurídicos de los contratos de la franquicia. Cuando hay un contrato de franquicias es porque se celebran entre dos o más partes, generalmente una en el exterior, otra acá en Colombia, donde el franquiciante puede transferir el derecho intelectual o el know-how al franquiciatario. Este cree que al transferir todos estos derechos puede encontrar en que Colombia tenga una legislación que proteja la autonomía de la voluntad de las partes. El artículo 1602 del Código Civil habla de que todo contrato tiene parte jurídica para las partes.
La única manera en que esto se deshaga es por consentimiento mutuo o porque hay acción jurídica. Para el franquiciante extranjero existe el riesgo de que gracias a las tesis que han venido corriendo por los tribunales de arbitramiento aquí colombiano y ellos crean de que el contrato que se acaba de realizar de franquicia internacional no cumple con todos los objetivos, lo pueden determinar como un contrato de agencia comercial. También se puede acudir a los tribunales de arbitramiento internacionales para que medien y aclaren el caso. Para concluir, podemos decir que el contrato de franquicia es un acuerdo por el cual una parte denominada franquiciador autoriza producir, comercializar y distribuir un bien o un servicio a otra parte llamada franquiciado, haciendo uso de su marca, transfiriendo conocimiento durante un tiempo y en un territorio determinado a cambio de pagos periódicos o acuerdo como hayan estipulado en el contrato. La franquicia aporta numerosos beneficios tanto a los franquiciadores como a los franquiciados, pero igualmente implica una serie de contraprestaciones económicas, así como una serie de obligaciones para ambas partes. Por ello, conocer bien sus características es muy esencial.